Allí vemos a Ricardo Changala dispuesto a hacer una suerte de balance del año que se nos fue, no sé si también una perspectiva del año 2025 y hasta con un título estremecedor. ¿Cómo estás, Ricardo? Yo muy bien, empezando el año a nivel personal y familiar todo muy bien. No sé si podemos decir lo mismo del mundo, pero bueno, en el pequeño espacio que nos rodea, bien. Bueno, Espero que tú no es también. poco, no es poco, No, no es poco, es es el bastante ya. primer mundo. Sí, no, como adelantabas, la verdad que uno mira retrospectivamente lo ocurrido en este año 24 pasado, ¿no? Que ya terminó, 24. Es difícil ser muy optimista porque realmente lo que hemos visto es tremendo, ¿no? Mm, Yo, buscando un título para la columna, la verdad que tal vez no le encontré el título más halagüeño, pero sí me parece descriptivo. Yo creo que el 2024, si tuviéramos que poner un título al año, viste que Naciones Unidas u otros organismos titulan los años, años de tal cosa, mm, año tal otra, me parece que ha sido el año de la indignidad. Este, Entendida esta como realmente la falta absoluta de justicia y el desprecio por valores básicos, ¿no? Podríamos hablar de horas, pero solo algunos elementos que me parece que van justificando ese título tan horrible, ¿no? Y es que, por ejemplo, si pensamos el tema de los niños y las niñas en el planeta Tierra, eh, eh, la ONU ha establecido que este año ha sido el año con más conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Casi el 20% de los niños del mundo están viviendo en zonas de conflicto. Estamos hablando de casi 500 niños, con todas las circunstancias que eso implica. Y en algunos casos de una gravedad increíble. Quería mencionar dos ejemplos, uno muy obvio y otro no tanto. Empiezo por el que no es tan obvio, el caso de Sudán, que se habla muy poco en los medios de comunicación, pero realmente es una situación tremenda, ¿no? En Sudán, un conflicto que ya lleva mucho tiempo, y donde los datos oficiales del Comité de los Derechos de la Niñez de marzo del año pasado, o sea que ahora debe ser mucho peor, es de casi 25 millones de niños sudaneses afectados por este conflicto, de todas formas, viviendo lo que ellos denominan una catástrofe generacional, ¿no? Y ni hablar la situación en Gaza, que es realmente horripilante, ¿no? Ahora mismo, estos días, apareció un informe de la Organización Mundial de la Salud que oficialmente dice que el 7% de la población de Gaza ha muerto o resultado de herida gravemente desde octubre hasta este momento. Sea, estamos hablando de números impresionantes, además de otros elementos que conocemos, que sabemos, aunque parece que no nos importan tanto, por lo menos a los que toman decisiones, porque también ahí hay que hablar de eso, ¿no? Y por eso la indignidad, ¿no? En un caso poco conocido y en otro muy conocido, pero el resultado sigue siendo que pasan los meses, pasa el tiempo y bueno, la situación no mejora para nada. Entonces, mirado como se quiera mirar, con la perspectiva que se quiera tener, más allá de opiniones políticas o de otro tipo, solo esta situación es un motivo de repensar el mundo en que vivimos y que alguna vez cuando alguien haga una referencia al pasado y mire lo que pasó este año, va a decir, esa gente que vivía en esa época, ¿qué hacía, no? ¿Cómo permitía que estas cosas ocurrieran? Bueno, eso es lo que tengo. Ahora, rápidamente, para pensar el 24, porque habría mil cosas para hablar, pero algunas líneas explicativas, me parece. Lo primero que tenemos que ver es que todos los conflictos que hay en el mundo, la gran mayoría, no todos, pero los más importantes, los más gruesos, repiten actores, repiten temáticas, y por lo tanto hay un nivel de correlación entre unos y otros y vínculos muy importantes que no se pueden dejar de decir, ¿no? No son una serie de conflictos separados en el mundo, sino más bien todos tienen de una manera u otra alguna vinculación y eso en un contexto que en otro momento podemos profundizar y es realmente el deterioro del sistema político, económico, civilizatorio dominante desde después de la Segunda Guerra Mundial, que está en franco retroceso, ¿no? Hay un autor francés muy importante, se llama Emmanuel Todd, que ha publicado justamente este año un libro que se llama La caída de Occidente, ¿no? Y es importante este autor porque este señor en los 70
pronosticó el desmembramiento de la Unión Soviética. Y en los 90 lo que iba a pasar, o casi a fines de los 90, lo que iba a pasar como consecuencia de la presencia de Estados Unidos en los países árabes. Y ahora está planteando esto, o sea que creo que bien vale la pena tomarlo en cuenta. Y bueno, ese es un contexto de luchas entre grandes potencias hegemónicas que está marcando, coloreando todo no tenemos tiempo de entrar a cada una de ellas, pero lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Asia Occidental o Medio Oriente, también en Asia Oriental, Taiwán, China, todo tiene que ver de una forma u otra. Y entre otras cosas quería mencionar, porque poco se dice, lo que pasa en África. Ahí, en el centro de África, lo que se llama la África Central o Sahel, de varios países africanos. También el año 24 ha sido un año de cambios tremendos, de conflictos sociales y políticos internos que ha generado realmente una afectación muy grave de las potencias coloniales, particularmente de los franceses, y el aumento de la presencia de algunos de los otros actores de varios de los conflictos, como la Federación Rusa, los chinos, en fin. Quiere decir que todos estos conflictos están relacionados de una manera. Otro elemento que me parece clave y muy importante a considerar para entender lo que pasó en el 24, pero sobre todo lo que viene realmente, ¿no? Es que es increíble cómo hay un dominio casi absoluto de una narrativa que concibe a la guerra como un elemento inevitable, como un acontecimiento inevitable, como si fuera un terremoto, un maremoto, un tornado, como si el ser humano nada tuviera que ver para la determinación o el control de la existencia de una guerra, ¿no? Y otras cosas, por ejemplo, ahí ponemos en pantalla el discurso de toma de asunción del cargo del nuevo secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, donde expresamente dijo que había que cambiar la mentalidad hacia una mentalidad de guerra y acelerar la producción y avanzar hacia la guerra. Básicamente ese fue su discurso, que no es el único que lo hace, pero es interesante que esté planteando desde Europa, que además está sufriendo duramente las guerras en el mundo, particularmente la de... Banalizando además el riesgo de una guerra nuclear, porque estamos hablando de enfrentamientos entre potencias. Pero la guerra no es solo militar, también es económica, ¿no? Y ahí tiene muchas expresiones. Una, entre el surgimiento de los BRICS y las relaciones con otras potencias internacionales, que es parte del escenario global y tiene que ver con todos los escenarios bélicos, ¿no? Las guerras nunca son solo militares, son políticas, son económicas, son culturales, muchos aspectos. Entonces, en este escenario, pensando lo que pasó y lo que viene, algunos elementos que me parece que pueden permitir intentar entender un poquito el mundo que estamos, ¿no? Uno, muy triste esto, de que el concepto paz, incluso la palabra paz, no está ni siquiera en la agenda de los poderosos. Cuando uno escucha hablar a Trump durante la campaña electoral que decía que él iba a terminar la guerra en Ucrania, utilizó muchas expresiones, pero nunca utilizó la palabra paz. Y esto tiene que ver con otra cosa, y es que las guerras, tal y como están ocurriendo ahora, se han transformado en un objetivo en sí mismo, como negocio para muchos, pero también como elementos permanentes de desestabilización y búsqueda de destrucción del otro, más que de alcanzar ciertos objetivos concretos, territoriales o de otro tipo. Entonces, claro, cuando la guerra es un objetivo en sí mismo, difícilmente se pueda conversar sobre el concepto de paz, ¿no? Un tercer elemento que hemos visto durante este año 24, muy claro, es el decaimiento notable, que no es que ahora, viene ocurriendo hace mucho tiempo, pero en este periodo muy claro, de lo que podemos llamar el multilateralismo, ¿no? Las formas que el mundo se ha dado, incluso, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas y otros mecanismos, que supuestamente se crearon para eso, para evitar las guerras y promover la paz. Por distintas razones que todavía podemos analizar, realmente eso prácticamente no funciona o funciona muy poquitito y no termina ni siquiera de tener genocidios o limpiezas étnicas como las que estamos viendo en el mundo, ¿no? Un deterioro muy grande de los sistemas democráticos. Hay un montón de ejemplos por los cuales si están de mi lado, entonces tal régimen o tal elecciones o tal proceso democrático, y si no están de mi lado, no lo son. Estamos viendo todo el tiempo en el mundo, lo que estamos viendo ahora en Siria es clarísimo. En fin, y al mismo tiempo, y terminando dos ideas, en el mundo entero ha habido muchas expresiones que dicen que hay que luchar por la paz, que hay que tener las principales guerras.
pero eso generalmente en los niveles de base, de organizaciones sociales o la gente común y corriente. Pero eso parece que no se escucha mucho o casi nada por quienes tienen capacidad de toma de decisiones políticas, y lo estamos viendo a lo largo y ancho del planeta. Y finalmente, en este escenario, donde hoy América, el continente en el que vivimos, de México hacia el sur, no está metido de fondo en el centro de ninguno de los conflictos bélicos que estamos viendo en el mundo, sin embargo, difícilmente pueda quedar libre de este proceso, ¿no? Y de alguna manera estamos previendo para el 25 una gran encrucijada del continente, ¿no? Porque si es verdad que la situación de enfrentamiento es masivo, es global, es muy difícil quedar indiferente o neutral en estos procesos. Por lo tanto, como siempre, habrá que estar en las opciones entre la dependencia total de alguna de las partes o la búsqueda de alternativas independientes, desde una visión distinta y que ponga en el centro de la cuestión el desarrollo humano, social, colectivo, más que la búsqueda de supuestos beneficios que podrían venir de escenarios bélicos. Me parece que el 25 se presenta así y ya veremos qué pasa. Mm. Sí, todo esto que nos planteabas, además del 2024, se dio en el marco de lo que parece que hace muy poco hablamos y hace ya un año, el 2024 era el año donde se iban a registrar y se registraron, de hecho, más cantidad de elecciones a nivel de todo el mundo en la historia, y uno se pregunta entonces si no está en entredicho el concepto de democracia, ¿no? Pero bueno, será motivo de otra charla. Sin duda, sin duda. Un abrazo, muchas gracias, Ricardo. No, a ti, saludos, Gabriel.